Ni dolores ni combates tienen tiempo ni dueño. En ellos nacimos y son de todos. El dolor nos une y nos hace uno, aunque muchos somos. Estos dolores somos. Hoy nos quieren poner de moda. La educación intercultural bilingüe, época del 75, 76, era bastante dolor, bastante triste, porque para indígenas quichohablantes, para indígenas que vivimos campo, muy triste. A veces lo trataban mal, como fuera como animalito de perritos, trataban como borrito, le meraban a los indios. Hasta ahora a veces a algunas carcosos se ha tratado eso. Los dirigentes, dirigentas y líderes de los pueblos indígenas en el Ecuador, al ver a su pueblo sumergido en la pobreza, en el maltrato, en el abandono y la discriminación social, política y económica, inician la búsqueda de estrategias para transformar esa realidad. En la vida colonial y republicana hasta 1940, hubo grandes levantamientos indígenas con el objetivo de protestar por el maltrato y la explotación que los terratenientes les daban a sus trabajadores en las haciendas, en los obrajes y a la injusticia que eran sometidos. Por esa época, en las comunidades indígenas de la Sierra Ecuatoriana, aparecen pequeños centros educativos clandestinos, dirigidos por los propios indígenas. Por ejemplo, las escuelas indígenas de Cayambe. En 1964 surgen las escuelas radiofónicas populares del Ecuador en Chimborazo. En 1982 nace el Departamento de Educación Radiofónica Bicultural Shuar, en la Amazonía. En 1974 nace el Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi, SEI. A raíz de estas experiencias, el movimiento indígena liderado por la CONAIE presiona al gobierno de Rodrigo Borja para la creación de la DINEIB, Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, y sus dependencias en cada una de las provincias. Nace la educación bilingüe o educación indígena, es entonces en década 40, 1940, en Cayambe. Impulsado ¿por quién? Por una mujer analfabeta que trabajaba para los hacendados. Ella fue empleada doméstica, que se llama Dolores Cacuango, que ya no contamos, pero nosotros seguimos existiendo gracias a ella, ¿no? Todo ese proceso de institucionalización tuvo un proceso histórico de recoger todas las experiencias que habían desarrollado en diferentes provincias, liderados especialmente por compañeros y compañeras líderes, lideresas de organizaciones. Tuvieron la iniciativa porque, primero, liberarse de la discriminación que teníamos de los mestizos, por tener una educación propia, en su propia lengua, tener una identidad cultural que los identifique, el ser tal como los indígenas. Nuestros abuelos, nuestros padres han vivido en esclavitud, sin remuneración ninguna. Entonces, por lo tanto, nosotros, viendo toda esa magnitud de maltrato psicológico, maltrato físico, la organización ese entonces era más fuerte, porque todo era la necesidad para el bien común. Entonces, viendo eso, ya que no querían ver a los hijos sufrir, a los hijos ya no querían ver, como solían decir, que no queremos que sea como nosotros. Mana ñukanchi shina kachumunanchi, así decían. Entonces, por eso es que ya por lo menos a los hijos mandaban a la escuela. Y razones que fueron más que suficientes para poder reclamar y para poder tener ese derecho de crear un propio sistema educativo en cada una de las provincias y a nivel nacional, con la creación de la DINEI en el año 1989. Que posteriormente a la época del gobierno de Rodrigo Borja habían 3 instancias, eso sí, que son las que están históricamente constituidas. La de Napo, que tenía su presencia las hermanas Lauritas, ¿no?, que trabajaba con los indígenas quichohablantes de Napo. El Servish, es decir, de los Shuar en Morona, Santiago, y el CEIG aquí en Cotopaxi. Esas 3 experiencias fueron las que convencieron al gobierno de Rodrigo Borja de que exista un ministerio de educación, situación que no se dio
porque a lo sumo se logró la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. En la provincia de Cotopaxi, a partir de las escuelas indígenas y el inicio de lo que hoy es el movimiento indígena y campesino, se definen 3 aspectos fundamentales de lucha: la defensa de la dignidad del pueblo indígena, la defensa de su territorio y la lucha por una educación propia que permita salir de la pobreza en búsqueda del summa causa. El sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi fueron las primeras experiencias de educación intercultural bilingüe. Desde la década de los 70 atiende a comunidades indígenas de Zumbagua, Chuquchilán, Panyatu, El Bajío, que está en Pujilí y Maca Grande. La primera experiencia que aquí en la provincia ha surgido es las escuelas indígenas del Quilotoa, lo que hoy sigue manteniendo su nombre del CEIG, Sistema Educativo Experimental Cotopaxi. A esa época era única, solo el Estado dirigía, no se reconocía ni cultura, ni diversidad, absolutamente nada. No se tomaba en cuenta realidades distintas y diferentes. El Estado imponía y el Estado era el único regente y evidentemente sigue siendo también hasta ahora el único regente. El CEIG y el proyecto EBI sirvieron de puntales, sirvieron como una experiencia para que aquí en Cotopaxi creara la dirección provincial. Era descentralizado educativamente y pedagógicamente, administrativamente, ¿no? Entonces, ¿qué se entendía, no? Que podíamos hacer nosotros, podíamos decidir administrativamente y pedagógicamente. Para la creación de estos centros educativos interculturales bilingües en las comunidades, se tuvo que superar grandes desafíos que tenían que ver con una infraestructura adecuada, el talento humano, docentes que hablen quichua, creación de metodologías y didácticas desde la cosmovisión indígena. Además, las 2 experiencias educativas, tanto el CEIC como el proyecto EBI, pasaron a formar parte de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe Cotopaxi, institución en la que confluyen hombres y mujeres indígenas comprometidas con su pueblo y su cultura. Lucha contra los procesos de aculturación de la población. Creo que desgastamos y hicimos todos los esfuerzos para que las comunas adopten un modelo de educación y un modelo alternativo de educación bilingüe para implementar en las escuelas. Nuestras comunidades, nuestros compañeros padres de familia fueron maltratados, fuimos conquistados y eso hasta ahora se mantiene todavía. El hecho de que hablar una lengua indígena, en este caso el quichua, y volver a enseñar a los niños a hablar otra vez en quichua en las comunidades, fue una lucha que no fue fácil. Muchas comunidades rechazaron la educación intercultural bilingüe porque argumentaban que el quichua no sirve. Los primeros educadores que teníamos eran catequistas, analfabetos. Sábado y domingo les daba clases para que vayan a repetir la clase en la escuela, en el aula, ¿no? Y con ellos se comenzó a sacar lo que se llama la primaria. Luego nos exigieron el ciclo básico, después el bachillerato. Un trabajo sostenido, sistemático. De la noche a la mañana no podíamos tener un cambio. De la noche a la mañana no podíamos conseguir todo, porque todo tenía que pasar un proceso. La educación intercultural bilingüe ha permitido alcanzar el derecho a la educación a los pueblos indígenas, derecho que estuvo negado para miles de ecuatorianos por ser indígenas y vivir en sectores distantes. La formación brindada por esta educación propia, pensada desde las comunidades, ha sido en diferentes áreas. Ha permitido revitalizar los conocimientos ancestrales y vincularse con nuevos conocimientos, técnicas y tecnologías. Los primeros profesionales indígenas valoran este aporte de la educación propia. Nacer de la nada y para llegar a algo había que necesariamente valerse de los mismos funcionarios de la dirección hispana, que nos orienten, que nos apoyen en tales cosas, en la administración, quizá ojalá en toda la parte técnica, al menos, hasta que desapareció las direcciones provinciales. Nos duele en el alma de haber perdido, eso es como haber perdido una parte de nuestro cuerpo, es como haber perdido un miembro de nuestra familia. El Estado, no creo que, para mi modo de ver, no apostó así de manera significativa, no fue una política de Estado para decir vamos a hacer la educación intercultural bilingüe como un proceso
masivo del país, sino demos la educación intercultural bilingüe para que los indígenas hagan lo que creen que deben hacer, hasta que en estos últimos tiempos hemos visto que de parte del Estado, a través de un gobierno, ha dicho no sirve la educación intercultural bilingüe, sin tener argumentos para decir eso. Yo inclusive había pensado que nadie defendía. Yo desde Xungo siempre he peleado, siempre no con el por bronquear, sino que la educación intercultural bilingüe es gracias a la lucha de las organizaciones indígenas. Uno de los desafíos que tenía la educación intercultural bilingüe es fortalecer la identidad y la lengua quichua, especialmente en los centros educativos que estaban ubicados en las comunidades indígenas, comunicarse en su propio idioma para que la educación sea verdaderamente una respuesta a sus necesidades concretas. Entonces el tema de la interculturalidad, eso pesó para que definitivamente el gobierno de Borja entienda de que los pueblos indígenas necesitan su propio proceso educativo, porque son culturas distintas, diferentes, y los procesos de conocimiento también son distintos y diferentes. Como Estado así, nunca lo reconoció. En ese sentido, entonces, la propuesta sale desde la organización. Yo en eso tengo que decir el mandato de Cachi, que definitivamente ahí se decide que la educación tiene que estar en cada comuna, en cada sector, y que es hora de aprender a leer y escribir en quichua. Profesores definitivamente de las propias comunidades, profesores quichua hablantes, originarios, una malla curricular propia, surgida desde la experiencia y desde la realidad. La educación intercultural bilingüe es un modelo alternativo para los pueblos indígenas, sobre todo no viendo solo desde la lengua, sino como una instancia, como una herramienta de fortalecimiento de la identidad, de fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, los derechos, viéndolo así, de sostener todo este proceso histórico que han vivido los pueblos indígenas. Después de 20 años de trabajo, la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de la provincia de Cotopaxi se fusiona con la Dirección Hispana por el nuevo sistema de educación intercultural aprobado en la ley en el 2011. Hoy se trabaja en zonas, distritos y circuitos. Con el cambio de la estructura administrativa desde el Ministerio de Educación, cambio de estructura administrativa desde el Estado, bueno, pues hoy estamos inmersos en los procesos de las coordinaciones zonales, direcciones distritales, direcciones circuitales. Bueno, a la final, esperemos que, bueno, así como en el año 2000 apareció las redes educativas, igual ahora están retomando muchas de esas experiencias que se ha hecho con las redes educativas. O sea, el CEIG es la muestra de lo que es descentralización y desconcentración. Y lamentablemente el gobierno ahora todo quiere concentrar nuevamente. O sea, me parece que estamos dando pasos atrasados. Y en este sentido la propuesta de la organización indígena está muy adelantada. Definitivamente es una pena de que el gobierno absorbió. ¿Cómo digo? No solo que absorbió, sino que a mí me da la impresión de que el Estado es alérgico a todo lo que es comunitario. Porque el Estado de alguna manera defiende el sistema capitalista. Y en ese sistema capitalista las comunidades indígenas no van a entrar, porque son comunitarias, porque trabajan para el bien común. Es evidente que con la educación intercultural bilingüe se ha logrado transformar la realidad en gran medida. La inequidad e injusticia que vivían los indígenas y campesinos en la provincia de Cotopaxi se ha superado de alguna manera. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. El desafío para las generaciones actuales y futuras es luchar para no dejar perder todo ese gran esfuerzo y sacrificio de quienes fueron líderes y lideresas en Cotopaxi. Los que se decidieron escuelas en cada comuna, en cada sector, lúcidos, tuvieron la razón. Definitivamente arriesgaron por el proceso educativo. La educación bilingüe ha aportado muchísimo al pueblo indígena. Primero, rescatar nuestra identidad, rescatar nuestra cultura, ser valorados, ser reconocidos como tales. Segundo, la educación intercultural ha aportado a la formación de nuestros compañeros. ¿En qué sentido? Han tenido la oportunidad de formarse hasta el nivel superior. Resultados de ellos tenemos muchas autoridades. Hay muchos profesionales que están trabajando en otras dependencias del Estado. La educación intercultural bilingüe ha apoyado a crecer
al pueblo indígena como tales en el proceso organizativo hasta un determinado momento. Hemos logrado también, las mujeres, hemos podido estar en instituciones públicas, privadas, trabajando, asumiendo las cosas. ¿Gracias a qué? Gracias a la educación intercultural bilingüe. Gracias a educación, experiencias como estas, hay bastantes profesionales. No hemos tenido grandes infraestructuras, como ahora llaman milenios. No hemos tenido eso, pero habemos bastantes profesionales. Sin embargo, debido al sistema cultural alienante que aún predomina, el despojo y la expulsión del campo hacia la ciudad hace que muchos jóvenes poco a poco vayan perdiendo su identidad cultural, principalmente su idioma. Si no trabajamos en reuniones, capacitaciones, en encuentros, en todo momento con los jóvenes y hablamos de autoestima, de ser parte de una identidad, de ser parte de un grupo, muy complicado. Hay que trabajar en autoestimas, que ser indígena no es problema. El ser indígena es ser parte de un grupo social que me permite identificar, me permite decir que no soy igual que el resto, soy diferente, y reconocer la diversidad es fundamental. Y si no hablamos de la diversidad, no podemos hablar de la interculturalidad. Ahora se habla mucho de interculturalidad, pero sin analizar esto de que somos diversos, somos diferentes, y permítanme ser diferente. Y en ese sentido creo que hay que trabajar mucho, sobre todo con jóvenes y niños y niñas. No olvidemos que también para que fortalezca nuestra cultura, nuestra lengua, viene desde la casa. También es de la familia, de la comunidad, de la organización. Como te digo, estoy convencido de que el quichua no se va a perder. Eso está en un tris de entrar a los medios de comunicación, ¿no? Y ahí sí el quichua se consolida. Sobre todo llevar a la lengua quichua al mundo de la oficialidad, de practicar el quichua en los juzgados, en las instituciones educativas, en las universidades. Y si no le asumimos al quichua, si no le ponemos al quichua como política de Estado para la educación, muy complicado. A lo mejor usted ve que al inglés le ponen como materia de aprendizaje. El quichua, el inglés no aprendimos porque es una lengua más obligada de aprender. Si el inglés fuera lengua instrumental de comunicación, le aseguro que el Ecuador ya estuviera ya anglo-hablantizado, digamos. La educación propia es un derecho de los pueblos. Da oportunidad para practicar las formas de enseñanza-aprendizaje propios de las culturas indígenas. Están en el corazón y en la mente de los pueblos, como la sangre que recorre las venas. No ha sido escrito en ningún libro, pero son los indígenas los libros abiertos de la cultura viva. El ciudadano, la persona, el comunero, el dirigente, tiene que ir sopesando para ver cuál es válido. Tiene que ir tomando decisiones. Si hace uso de esta forma de vivir como el Occidente o el Europa o nuestra propia forma de vivir. Y ahí tiene que tomar decisión el pueblo indígena. Primero, si quieren ayudar, ayuden con voluntad, la tranquilidad, con mucha delicadeza, mucho respeto, porque el indígena no somos cualesquiera que para que arre. La gente mestizas, indígenas, debemos ver forma de vivir cada quien, cómo somos, cuáles son cultura, cuáles son bienes de comunidades.